Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy viernes nos acompaña Francisco de la ONU. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Egipto. Extremistas ligados al Estado Islámico, terroristas, hicieron estallar una mezquita y acribillaron a quienes intentaban huir, incluso a las ambulancias, causando al menos 230 muertos, aunque fuentes no oficiales señalan que las personas que han muerto podrían ser 270. El presidente al-Sisi prometió que el ejército y la policía se vengarán por el atentado registrado en el norte de la península del Sinaí. Egipto ha sufrido el ataque más mortífero de su historia moderna y ha ocurrido en la mezquita Al-Rawda, al norte de la península del Sinaí. Terroristas detonaron una bomba justo al finalizar la jornada de oración del viernes y por lo menos 40 yihadistas bajaron de varios jeeps para disparar contra los fieles, matando a más de 230 personas. Hasta el momento ninguna organización criminal se ha adjudicado el ataque, pero desde 2013 el gobierno egipcio lucha contra un grupo vinculado al Estado Islámico en la zona desértica del Sinaí. En estos años, los yihadistas suníes han matado a cientos de policías y soldados egipcios. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha señalado que responderán con fuerza brutal a este ataque, acusando a los takfiríes o suníes radicales de cometerlo. Estamos luchando solos. Egipto enfrenta al terrorismo en la región y en nombre del mundo. Por eso todo lo que sucede en este momento es un intento de detener nuestros esfuerzos para enfrentar al terrorismo y un intento de destruir nuestra voluntad que apunta a detenerlo. Al-Sisi ha tildado al ataque de vil, doloroso, traidor y cobarde, pero remarcó que aumentará la fuerza, poder y voluntad de El Cairo para oponerse al terrorismo. En solidaridad, el municipio de Tel Aviv se iluminó con los colores de la bandera de Egipto, alternando con el azul y blanco israelí. Es una tragedia en Egipto, el peor atentado de la historia moderna en ese país, que además pone en jaque al presidente al-Sisi, cuyo gobierno se presenta como un gobierno que garantiza la seguridad y la estabilidad en Egipto. Aquí lo que ha sido un ataque de terroristas de una de las franquicias del Estado Islámico en la península del Sinaí contra musulmanes, pero musulmanes que profesan una particular versión del Islam, sufí. Así es una rama mística que existe sobre todo entre los sunitas, pero también un poco entre los chiitas, y se caracterizan, entre otras cosas, por adorar, por ejemplo, a santos, ¿no? O tumbas, ¿no? También ir a los cementerios. Efectivamente, y que los radicales sunitas consideran que que es herético, los consideran politeístas y por lo tanto llamados a morir, ¿no? Así como en este caso se comete atentados contra los sufíes, en otros casos también contra los chiitas. Entonces, en realidad, una muestra más de que en realidad las víctimas del terrorismo del Estado Islámico son en gran parte precisamente musulmanes. En su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría, más que los occidentales, ¿no? Y los que combaten también al Estado Islámico en el terreno son musulmanes. Son musulmanes también. Ahora, esto sí se ha venido dando en los últimos años. Lo que viene a ser nuevo en Egipto es que estos ataques del ISIS o sus brazos regionales eran contra los coptos, los cristianos coptos, no contra mezquitas. Esto es lo distinto, digamos. Eso es lo distinto en Egipto, sí, ¿no? Porque en otras partes sí han atacado, por ejemplo, a chiitas. En Irak, por ejemplo, sí, ¿no? Cometen regularmente atentados contra mezquitas chiitas. Pero efectivamente en Egipto es la primera vez que lo hacen contra una mezquita sufí, bueno, musulmán en todo caso, ¿no? Vamos con otra información. No, tenemos la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este atentado. Veamos. Horroroso y cobarde ataque terrorista contra fieles inocentes e indefensos en Egipto. El mundo no puede tolerar el terrorismo. Debemos derrotarlos militarmente y desacreditar la ideología extremista que constituye la base de su existencia. Seguimos leyendo. Llamaré al presidente de Egipto en breve para discutir el trágico ataque terrorista con tantas pérdidas de vidas. Tenemos que ser más duros y más inteligentes que nunca y lo haremos. Necesitamos el muro, necesitamos el veto. Dios bendiga a la gente de Egipto. Bueno, por el muro se refiere al muro con México. ¿Qué tiene que ver con estos ataques en Egipto? Por eso llama la atención, que dice tenemos que ser más inteligentes que nunca
y cuando dice necesitamos el muro, pues no es precisamente lo más inteligente del mundo, ¿no? Bueno, pero tampoco al-Sisi, el veto, ¿no? Y tampoco el veto es migratorio. ¿no? No está Egipto dentro de los países incluidos en el veto. Y cuando hablan también ha hablado de las represalias de al-Sisi, habla de usar la fuerza, pero quizás lo que tiene que usar también al-Sisi es la inteligencia. También, efectivamente. Es una falla grave que haya podido suceder algo así en una zona donde se sabía que habían esos elementos. Lo impresionante es que ese es un régimen autoritario que justamente se presenta, como tú decías, como garante de la seguridad, pero no puede con ninguno de estos grupos, con este y con otros grupos, ¿no? Pero incluso han esperado a los terroristas que lleguen los equipos de rescate, que lleguen las ambulancias para seguir atacando. O sea, era territorio liberado de este grupo terrorista. Vamos ahora, tenemos el comunicado de nuestra Cancillería. Sobre el atentado terrorista en Egipto, el Perú expresa su más enérgica condena ante el execrable atentado terrorista cometido hoy en la mezquita de Al-Raudá, ubicada en la localidad Bil Al-Abed, en la península del Sinaí, Egipto, el cual ha provocado la muerte de 235 personas y dejado numerosos heridos. El gobierno peruano transmite sus sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, así como al pueblo y gobierno de Egipto, y formula sus mejores deseos por la pronta recuperación de los heridos. En estas circunstancias lamentables, el Perú reitera su rechazo a todo tipo de acciones terroristas que atentan contra la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa, y reitera su llamado a la comunidad internacional para que redoblemos esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. Ahora sí, venimos a nuestra región. Hoy se cumple un año de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. A pesar de los avances, aún no se percibe un clima de reconciliación absoluta. Al contrario, al parecer hay cada vez más polarización sobre el tema. En el Teatro Colón de Bogotá, el mismo lugar donde se firmó hace un año el acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC, el presidente Santos hizo un balance y se comprometió a dedicar todos los esfuerzos a la implementación de lo pactado, bajo 3 frentes: seguridad, oportunidad y reconciliación. Sé que las FARC tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones. Me reuniré hoy mismo con sus jefes, con su jefe máximo aquí presente, y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho. Las palabras de Santos fueron en respuesta a las del máximo líder del también partido colombiano de izquierda FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien cuestionó las modificaciones al acuerdo final por parte de la Corte Constitucional y el Senado. Lo que nos están implementando no es el acuerdo que se firmó hace un año aquí. No solo porque se lo pervierta para continuar persiguiendo a los alzados que dejamos las armas, sino porque en buena parte las leyes en trámite burlan las expectativas e ilusiones de las comunidades que confiaron. Santos pidió al Congreso agilizar el trámite de la ley estatutaria de la justicia especial dirigida a exguerrilleros. En este periodo, el pacto apenas ha cumplido un 17%, el 55% no ha comenzado y el 28% tiene un desarrollo mínimo. Esto se debería a que solo 8 de 27 leyes necesarias para la paz han sido aprobadas. Tras 4 años de conversaciones previas en La Habana y de una serie de tropiezos, hace un año, los guerrilleros y el gobierno firmaron un histórico acuerdo para poner fin a 52 años de guerra civil, logrando evitar en los últimos 12 meses una cifra estimada de 2.796 muertes de civiles, pero no el deceso de 32 exguerrilleros. En ese contexto, Amnistía Internacional considera que el gobierno colombiano no protege a su población ni responde a las nuevas amenazas de otros guerrilleros o paramilitares que se disputan las zonas antes controladas por las FARC. A pesar de las críticas y la resistencia, las FARC logró su paso al terreno de la política rebautizándose como Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, con el que esperan presentarse a los comicios generales del 2018. Por un país mejor. El diario El Espectador de Colombia ha hecho un resumen bastante preciso de del balance de este año de la paz. Dice, bueno, hay menos dolor en Colombia, hay menos muertes, menos armas, menos desplazamientos de las personas que huían de las zonas de la violencia, menos escenarios de la violencia, menos minas. Eso es lo que alivia. Lo que preocupa, dice El Espectador, son los asesinatos de exguerrilleros, las disidencias. Se estima que hay un porcentaje de los militantes de las FARC que aún se mantienen alzados en armas. El desencanto también es otro tema, el incumplimiento del pacto y algunas amnistías. O sea, hay una sensación de incertidumbre.
Sí. Aunque menos dolor, eso sí. Eso Sí, claro, no, efectivamente, hay menos dolor, ya no, en la cantidad de muertos que había, prácticamente por violencia ligadas a estos grupos, no solamente la FARC, sino otros, ha bajado de 3.000 hace 10 años a más o menos 100 ahora. Entonces sí, pues hay definitivamente una mejora por ese lado. El problema está en la implementación, ¿no? Y las leyes, y lo peor de todo es que ahora en Colombia se está ya entrándose en una fase electoral, lo que hace que en el Senado los parlamentarios están menos interesados en adoptar las leyes que se necesitan, están los cálculos políticos electorales que hacen que se vaya retrasando la adopción de las leyes necesarias, ¿no? Y no tienen mucho tiempo para hacerlo, es el llamado fast track, tienen hasta el 30 de noviembre, si no puede volver todo a foja cero. Y la principal piedra en este camino en el zapato es el sistema de justicia transicional. ¿Cómo juzgar a los guerrilleros de las FARC? ¿No? Tiene que haber una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de las personas desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es sobre el tema. Claro, pero lo que pasa es que ahora la Corte Constitucional ha dicho que esa justicia especial de paz, que va a funcionar, sin embargo puede estar sometida a una revisión por parte de los jueces constitucionales. Entonces ahí hay un problema que es precisamente lo que está cuestionando la FARC, ¿no? Y también qué puede pasar con un nuevo gobierno. Exactamente. Con una semana de vigilias en toda la isla, Cuba conmemora este sábado el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro. Los homenajes tendrán lugar a escasos meses de nuevas elecciones generales del 2018 que podrían poner fin a 60 años de gobierno del Partido Comunista por voluntad de Fidel, ratificada como ley en el Congreso. No se han erigido monumentos en su honor ni se ha bautizado con su nombre espacios públicos en la isla. Hablamos de elecciones generales, pero es un sistema de un solo partido, un partido único. Pasamos a Yemen. El bloqueo impuesto por Arabia Saudita y sus aliados contra Yemen agravó masivamente la crisis humanitaria en el país más pobre del mundo árabe. Pero la coalición saudita ha anunciado que permitirá vuelos de ayuda de Naciones Unidas, aunque mantiene inalterable el bloqueo terrestre y marítimo. Los pasillos del hospital Al-Taurra lucen llenos de pacientes. Cada hora llegan más enfermos y heridos, pero las medicinas y otros suministros se están agotando. Este es parte del día a día de Yemen, cuya capital Saná sufre el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de la coalición liderada por Arabia Saudita. Las instituciones médicas están a punto de colapsar y prueba de ello es que la mayoría de hospitales de la capital han cerrado y otros están a punto de cerrar. El hospital Al-Taurra sigue siendo perseverante debido a las medidas de austeridad que estamos implementando. Al menos 2,5 millones de personas viven sin acceso al agua potable en Yemen, mientras que la hambruna alcanza a 7 millones. La supervivencia de los yemeníes depende de la asistencia internacional y el acceso de suministros está a merced de la voluntad saudí. Naciones Unidas informó este viernes que la coalición que lidera la monarquía árabe ha dado permiso a la ONU para hacer vuelos humanitarios en la capital yemení, pero no trasladar barcos con trigo y suministros médicos que pueden atender a la población afectada. El bloqueo saudí en Yemen empezó el 6 de noviembre en un intento por impedir que los hutíes obtengan armas de su aliado Irán. El régimen de Teherán ha negado el suministro de armas. El gobierno de los Estados Unidos espera que el fin del bloqueo permita dar pasos adicionales para que los bienes comerciales puedan acceder en todos los puntos de entrada del país. Desde marzo de 2015, la crisis política de Yemen degeneró en un conflicto armado luego de que la coalición internacional, liderada por Arabia Saudita, atacara desde el aire a un grupo hutí respaldado por Irán. Los hutíes ahora tienen los territorios más importantes del norte, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en Adén y no en la capital Saná, controlada también por hutíes. El objetivo de la operación saudí y sus aliados es proteger al gobierno de Adén, pero las graves diferencias entre Teherán y Riad profundizan la crisis. Vamos a Google Earth, al mapa, para ubicar dónde queda Yemen. Ahí está Yemen. Bueno, salimos del Perú, nos vamos hasta la península arábiga. Acá está Yemen en el sur de esta península, está el mar Índico, y acá hay una zona crítica que por eso tiene una importancia geográfica Yemen especial, y es el estrecho que permite llegar pasar al Mar Rojo y ir al Mediterráneo. Exactamente. A través del canal de Suez. Así es una zona estratégica, pero Yemen efectivamente es un país pobre, no tiene petróleo.
Y lo que llama la atención acá es cómo, a pesar de la intervención de Arabia Saudita, que es una intervención bastante violenta, con las consecuencias humanitarias que estamos viendo, no logran derrotar a los rebeldes hutíes. Lo que pasa es que es una intervención básicamente en gran parte aérea y no con tropas en tierra. Y claro, eso evidentemente limita la eficacia de esa acción, ¿no? Ahí está el Bab el Mandeb, donde se ve a Djibouti y el extremo en esa zona del Golfo de Adén del territorio yemenita. Así es. Una investigación a fondo ha prometido el presidente Mauricio Macri sobre lo ocurrido al submarino Ara San Juan, desaparecido hace 9 días con 44 tripulantes. Poco después de reunirse con los jefes de las Fuerzas Armadas, Macri exhortó a los familiares a no precipitarse en buscar culpables. También agradeció a la comunidad internacional por su apoyo en el operativo de búsqueda de esta nave. Mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo de los respetos por el dolor que esto ha generado, insisto, especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles, y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino. Esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando. Una pausa y al volver. Una falsa alarma de tiroteo causó confusión y temor en el metro de Londres. Washington aumentan los rumores. Se sospecha, se cree que el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn podría estar tomando decisiones en el sentido de cooperar con el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones del año pasado. Michael Flynn podría estar cerca de admitir su culpa en las investigaciones que sigue el fiscal especial Robert Mueller respecto al caso de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Reportes de la cadena CNN y el periódico The New York Times también han señalado que el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump ya no mantiene contacto con el equipo del republicano, razón por la cual estaría cooperando con las investigaciones de Mueller. Flynn es la figura principal de las pesquisas que buscan determinar si los asesores del ahora presidente se coludieron con Rusia para impulsar la campaña del magnate en 2016. Estas investigaciones persiguen a la administración republicana desde que se instaló el pasado 20 de enero. Flynn fue despedido por Trump 24 días después de ser nombrado asesor, debido a que ocultó información al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con el embajador ruso Sergei Kislyak. 4 personas anónimas involucradas a esta investigación señalaron que el acuerdo de cooperación entre el equipo legal de Trump y el de Flynn terminó. Sin embargo, el Times enfatizó en que esto no puede ser una prueba de colaboración con Mueller, aunque los abogados del presidente creen que hay una alta probabilidad de ello. Bueno, todavía no hay una prueba de que haya llegado a un acuerdo. Puede estar discutiendo los términos de ese acuerdo, pero no necesariamente el fiscal Mueller los va a aceptar. Un artículo de análisis del diario Washington Post dice por qué, frente a lo que pueda suceder con Flynn, si finalmente se vuelve un colaborador eficaz, Trump tendría razones para estar nervioso, pero no para entrar en pánico. Claro, y también se dice que una de las razones que podría tener Flynn para colaborar es que su hijo también está siendo involucrado y por lo tanto podría ser objeto de, digamos, de proceso penal.
Entonces, eso sería un motivo para él, en todo caso, de eventualmente, uno de los motivos, ¿no?, para cooperar con el fiscal, ¿no? O podría no referirse a Donald Trump necesariamente o al hijo de Donald Trump, podría ser también a Paul Manafort, ¿no?, que ha sido También, jefe claro, de campaña, es otras posibilidades. Claro. Pese a lo que no logra firmar una coalición para gobernar, la canciller alemana Angela Merkel ha señalado a sus pares de la Unión Europea que Alemania mantendrá un gobierno comprometido con este bloque, a pesar de los retrasos políticos en su gestión. El fin de semana pasado fracasaron los intentos de Merkel de formar una nueva coalición para gobernar. Este viernes, el líder de los socialdemócratas, Martin Schulz, se reunió con el presidente alemán y al final del día acordaron mantener conversaciones con Merkel sobre la renovación del gobierno, aunque remarcaron que los miembros del partido tendrán la última palabra sobre cualquier acuerdo. Bueno, ¿va a ser necesarias nuevas elecciones o puede finalmente llegar a formar un gobierno? Bueno, esta es una noticia sorpresiva porque el Partido Socialdemócrata había dicho que no tenía ningún interés en participar nuevamente en una coalición porque no les ha resultado beneficioso desde el punto de vista electoral. Pero claro, ante este impasse que se ha generado, si se da esa coalición, pues ya no sería necesaria unas nuevas elecciones. Una falsa alarma de tiroteo produjo caos en el metro de Londres, mientras que Zimbabue cambió hoy de líder después de 37 años de régimen de Robert Mugabe. En Londres, la Policía Metropolitana desactivó el protocolo de alerta de un supuesto tiroteo en la céntrica estación del metro de Oxford Circus y que había sido relacionado con un incidente terrorista. Agentes de la policía y de transporte se trasladaron al lugar en donde se desató el caos por varios minutos. Sin embargo, no se encontró a ninguna víctima ni registro alguno de disparos. En Zimbabue juramentó este viernes Emmerson Mnangagwa como presidente provisional en reemplazo del renunciante Robert Mugabe. Su proclamación abre una nueva etapa en la que se ha prometido el crecimiento económico, paz y más trabajo. El ex vicepresidente ya tenía aspiraciones de convertirse en jefe de Estado, pero su destitución empujó a los militares a organizar una intervención para frenar las purgas del gobierno de Mugabe. En Sudáfrica, el Tribunal Supremo de Justicia amplió la condena del exatleta paralímpico Oscar Pistorius a 13 años y 5 meses por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, en el 2013. La apelación en el caso de Pistorius se produjo a pedido de la Fiscalía, que consideró que la primera condena de 6 años dictada en julio del 2016 era chocantemente suave. El diario El Nacional, antes de terminar, El Nacional de Caracas, Venezuela, informa que Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano que está en España, pidió asilo político en España. La información fue suministrada por el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. Entonces, esta es la confirmación de que ha pedido asilo el alcalde Antonio Ledesma, quien afirma que él no se fugó, sino que se liberó de un arresto injusto. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta el lunes.